Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Carlos, después de ver que la inflación crece a una tasa anual del 7.99%, bien vale la pena preguntarnos, ¿son suficientes o no las medidas que han tomado tanto Banco de México como el gobierno federal, el PASIC y el subsidio a las gasolinas, o no? Buenas noches, ¿cómo ¿Qué tal, estás? mi estimado? ¿Qué tal, mi estimado? Muy buenas noches. Yo bien, espero que tú también estés muy bien. Un saludo al auditorio. Mira, yo te diría, las medidas que se han tomado me parece que no son suficientes porque lo que estamos viendo es un fenómeno de inflación en todo el mundo que en buena medida obedece a choques en precios de energéticos y de alimentos que estaban ya ahí con el COVID, que se incrementaron con la guerra. Entonces, en este sentido, pues, me parece que es muy complicado que la política doméstica pueda abatir la inflación al ser nosotros una economía abierta con una inflación tan elevada en el mundo. Me parece, David, que el Banco de México ha subido las tasas para anclar las expectativas, pero yo creo que eso no va a bajar la inflación, puede anclarla, y de hecho me parece que si seguimos viendo más apretamientos en la política monetaria, lo que podemos ver es una desaceleración de la economía. Creo que para empezar a ver que la inflación disminuye en México, tendremos que esperar a ver que la inflación disminuya en el resto del mundo. Ahora bien, pero está la tentación de los políticos, de muchos, de tomar medidas que hoy está de moda decir fuera de la caja. ¿Tú cómo ves el pensar en medidas fuera de la caja o sacar de la caja porque está fuera de la caja porque no sirvió medidas como los controles de precios? Yo creo que eso sería un grave error. Creo que lo que se anunció en el PASIC no va a reducir la inflación, de hecho no la ha reducido desde que se anunció. De hecho, el mercado, ni los analistas, ni las expectativas de mercado que están en los bonos ajustados por inflación, redujeron sus pronósticos cuando se anunció el PASIC. Creo que tampoco fueron cuestiones dañinas, he de decirlo, pero yo creo que los controles de precios, tenemos amplia evidencia histórica que lo único que hacen, David, es crear situaciones de escasez y de mercados negros. Entonces yo creo que sería un grave error recurrir a ellos. Tenemos evidencia en México y evidencia en Estados Unidos. Cuando tuvieron la inflación elevada en los 70, el presidente Nixon recurrió a controles de precios y fueron un auténtico desastre, ¿no? Ni bajaron la inflación y lograron tener escasez en muchos productos. Lo que pasa es que los controles de precios jamás disminuyen la inflación, generan distorsiones peores como acaparamiento, especulación, que terminan siendo mucho peores, ¿no? Exactamente, ni logran atacar la inflación porque la inflación tiene otras raíces. Y de hecho, hay que decirlo, aumentos en los precios cuando hay otros choques son una señal que no hay que intentar erradicar. Por ejemplo, si los precios de los granos están elevados porque Rusia no está permitiendo que los granos salgan del puerto de Odessa, esos precios elevados están mandando la señal a los productores en otros países del mundo que vale la pena empezar a intentar sembrar estos granos. Entonces, ni vale la pena interferir porque son señales útiles. Segundo, no se logra reducir esa inflación con los controles. Y tercero, coincido plenamente contigo, lo que acaban creando son grandes distorsiones que afectan la eficiencia económica. Sí, y la inflación sigue colándose por las orillas. Desde el punto de vista de Banco de México, decías que seguir aumentando la tasa de referencia podría no ser una buena salida. Hay que ser claros, el aumento de 75 puntos básicos de la reunión pasada pues, es el más alto en la historia. ¿Tú crees que no se deba repetir una situación como la de hace un mes?
Sí, en efecto, ha sido el aumento, nunca se habían aumentado 75 bases. Me parece, leyendo las minutas que aparecieron hoy, que es muy factible que se repita dentro de un mes. Y yo lo que diría aquí, David, es, en situaciones donde los incrementos de precios vienen por choques externos de oferta, es poco lo que se puede hacer. Creo que está bien subir la tasa hasta cierto punto para evitar que los agentes empiecen a crear mayor expectativas inflacionarias, para evitar un problema de una espiral de salario. La verdad es que aquí no lo hemos visto y las expectativas están bien ancladas. Entonces yo diría que habría que ser cautos y no tener una política de subir las tasas nada más porque la inflación está alta. Habría que entender, primero, por qué está alta y si puede hacer algo contra ella. Segundo, si hay riesgo de que se desenclen las expectativas o no, lo cual sí permitiría que subiera la tasa. Pero simplemente decir porque la inflación está alta, me parece que no es la mejor política. Y de hecho, pues lo que sabemos es que la política monetaria opera con un rezago y más bien creo que sería prudente que la política monetaria actuara en base a la inflación esperada, no la observada, y el propio Banco de México está esperando que disminuya. Entonces, en ese sentido, yo creo que apretar de más corre el riesgo de no solucionar el problema, pero sí de crear vientos en contra para la economía. O sea, ¿tú estarías a favor de que la tasa de referencia aumentara 50 puntos base o por ahí? Sí, yo creo que eso sería algo más adecuado, bajarla a aumentos de 50 y después de 25, de manera que vayan disminuyendo el ritmo de forma gradual, y que ya el año que viene, con la inflación pico, como nosotros, como el mercado espera que va a ir bajando, pues ya no tengan que subir más y que eventualmente pudieran bajarla. Entonces yo sería más partidario de un ritmo de subidas más gradual, ¿no? Y no tan fuerte y potente como ocurrió en la ocasión anterior y como se sugiere que puede continuar. Ahora bien, yo tengo la impresión de que los precios están subiendo menos rápido, que el índice general tiene menos velocidad de crecimiento. ¿Es mi impresión o es una visión correcta? Hay algunos precios, en efecto, que si ven, estas son tasas que estamos comparando los precios de junio, esta inflación que mencionabas de 8, contra la inflación el año anterior. Si vemos ya las dinámicas mensuales, ya hay algunas señales de que algunos precios se empiezan a desacelerar. Por ejemplo, colegiaturas, algunos servicios ya empiezan a desacelerarse. Y luego tenemos el caso de las gasolinas, que en México no han aumentado mucho por el subsidio, pero ya en Estados Unidos están empezando a ceder, y eso puede significar menos presiones inflacionarias de fuera. Entonces yo coincido con tu impresión, David, de que hay algunas señales que sugieren que están aumentando menos rápido y que posiblemente estemos viendo ya los puntos más altos de este ciclo inflacionario. ¿Tú dónde crees que llegaremos al máximo punto inflacionario? Pues yo creo que estamos viéndolo, ¿no? Esto de 8, bueno, quizá el mes que viene puede ser un poquito más alto. Yo no vería algo más allá de 8.5. Creo que vamos a seguir en estos niveles de 8 de aquí a octubre, y en octubre creo que vamos a empezar a ver un inicio de la reducción de la inflación. Entonces yo creo que estamos o en el pico o cerca de él. Y a mí me llama la atención que otra vez coincidamos en que yo sí creo, por un lado, que todo mundo, toda la corrida está hacia 75 puntos base, pero creo que ya es medio innecesario, ¿no? Yo así lo veo, digamos, creo que las van a subir leyendo las minutas y las comunicaciones, pero yo también creo que ya apretar tanto, sobre todo la política monetaria actúa con rezagos importantes, que puede ser hasta de un año. Entonces, subirla hoy tanto para tratar
diferir la inflación cuando el efecto se puede sentir dentro de un año, cuando el propio banco reconoce que en un año la inflación será bastante más baja, coincido que podría ser algo innecesario y que quizá un ciclo más gradual sería lo adecuado. Alguna vez Agustín Carstens me dijo que la política monetaria era como nivelar el nivel de agua en una regadera en una tubería muy larga. Y que a veces hay que irle haciendo los movimientos más graduales y pensando en el futuro. Y a mí de pronto me da la impresión de que le han ido dando muchos movimientos muy fuertes hacia el alza o hacia la baja durante los últimos años en el Banco de México. Sí, yo coincidiría. Agustín Carstens tenía este concepto que llamaba de la convergencia eficiente de la inflación, que se ve que es un concepto que todavía tiene en mente, porque ahora en el último informe anual del BIS lo que dijeron es necesario utilizar la política monetaria para reducir la inflación, pero, y esto creo que es importante, y así lo dijo Carstens, al menor costo posible para la actividad. Y creo que eso va en línea con lo que dices, David, de que quizá no necesariamente haya que dar medidas tan restrictivas, porque esas también pueden tener un costo para la actividad. Entonces, habría que estudiar si es necesario tener estas medidas, digamos, tan potentes de apretar, y valorar también el impacto que pueden tener en la actividad. Es que es difícil saberlo. Querido amigo, te mando un abrazo y espero que hablemos pronto, Carlos. Lo mismo digo, otro abrazo de regreso, David, y gracias por la Hasta invitación. luego, que te vaya muy bien. Igualmente, hasta luego.